El esfuerzo trae recompensa, ¿no? Este es el título de la palabra. Cuando uno quiere lograr o alcanzar algo, tiene que trabajar, ¿no? Dedicar tiempo, recursos, ser constante para poder llegar a alcanzar eso, algo que tanto desea, ¿no? Surgen a veces problemas o impedimentos muchas veces que nos traban, ¿no? Que no nos llegan, que no nos dejan llegar a ese lugar que queremos llegar. Entonces nosotros necesitamos, ¿no?, esforzarnos. Por eso esta palabra dice, este título de la palabra dice: el esfuerzo trae recompensa. Hay un esfuerzo que hay que hacer para poder llegar a lo que deseamos en nuestra vida, tanto en el trabajo, ¿no?, en la parte material, con los sueños, con las metas que uno tiene. Muchas veces tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Esperar el tiempo y sortear todas esas barreras, ¿no?, que nos pone la vida, aún que nos pone el enemigo, aún en lo espiritual. Entonces, creo que surgen, ¿no?, a veces muchos problemas o impedimentos, pero nosotros necesitamos esforzarnos, ¿no? En la parte espiritual que ahora vamos a ver, ¿no?, necesitamos esforzarnos en lo espiritual en este tiempo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de venir los miércoles como compartíamos, a través de venir los sábados, los domingos, todas las veces que podamos. O sea, Dios conoce todas las veces que nosotros podamos hacerlo. En los grupos de crecimiento, no faltar, sino asistir también. Saben que los líderes están orando, se están preparando con las lecciones. Muchas veces surge de que el líder, bueno, en el grupo de crecimiento quizás hay 10 personas y después las actividades evangelísticas las hacen 2 o 3 personas. Ahora los otros 7 quizás por una cosa o por otra no pueden estar. Bueno, esforcémonos, oremos para que Dios nos ayude a ubicar los tiempos justos para cada cosa. O sea, Dios no nos va a dar 25, 26 o 28 horas, ¿no? Así que no le pidamos eso, no le pidamos más horas porque ya está. Son 24 horas, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces necesitamos, como es difícil este tiempo que vivimos, ¿no?, que hay que esforzarse, ¿no?, entonces necesitamos orar, clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a ubicar el tiempo, cada cosa correcta, para mi familia, para mí en lo personal, para el ministerio, para mis metas y mis sueños, para poder servir a Dios. Entonces necesitamos pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría, porque todos queremos trabajar 3 horas y después tener todo el día para un montón de cosas, pero a veces no sucede eso. A veces muchos hermanos y hermanas tienen que trabajar 6, 8, 10 horas, ¿no?, y lo tienen que seguir haciendo. Bueno, que Dios les dé fuerza, pero que podamos orar y decir: Señor, ayúdame a ser sabio con el tiempo y poder saber que lo primero, Señor, sos vos, que lo primero, Señor, es amarte, obedecerte, ponerte en primer lugar. Y, Señor, te pido sabiduría para que me ayudes a ubicar cada cosa en los tiempos correctos. Señor, dame sabiduría. Necesitamos sabiduría espiritual en este tiempo quizás complicado. Fíjense que ya estamos, el sábado que viene ya estamos en octubre, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Por eso necesitamos esforzarnos en lo espiritual y poder aprovechar los tiempos que Dios nos dio, ¿no?, orando, clamando, leyendo la palabra, congregándonos, siendo parte de todo lo que el ministerio en estos meses va a desarrollar y todo lo que viene por delante, ¿no? El apóstol Pablo desde la cárcel, ¿no?, ahora vamos a leer Timoteo. Dice el apóstol Pablo desde la cárcel, escribe algunas cartas, ¿no?, a Timoteo, a su hijo espiritual, que está dando sus primeros pasos, ¿no?, en el servicio en la iglesia. Y creo que nosotros podamos juntos meditar, ¿no?, en esta palabra, en esta parte de una de las cartas que Pablo le envía a Timoteo, ¿no?, a su hijo espiritual, para que nosotros podamos meditar y reflexionar en esta mañana, hermanos. Segunda Timoteo 2, vamos a leer del 1 al 15. Segunda Timoteo 2, del 1 al 15. La palabra que Pablo le da a Timoteo, pero la palabra que nosotros tenemos que recibir, porque estas palabras es para nosotros, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, en lo individual y como iglesia, como ministerio. Dice la palabra de Dios: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios por su palabra. Hermano, como les decía, hay un esfuerzo que hacer. Hay un trabajo espiritual que debemos hacer. Hay desafíos por alcanzar para tomar todo lo que Dios preparó, ¿no?, para cada uno de nosotros a nivel familiar y también ministerial. Se vienen cosas importantes en el ministerio, pero nosotros necesitamos estar alertas, estar preparados, esforzarnos, ¿no? Esforzarnos. Por eso, si no tenés fuerza, ¿no?, en lo físico, en lo espiritual, bueno, es el tiempo de poder orar y clamar a Dios y decirle: Señor, dame fuerza en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, para estar preparados, Señor. Saben que cuando vienen los problemas a las situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, ¿no?, o a nivel personal, o a nivel laboral, muchas veces esas cosas nos quieren apartar de realmente lo que Dios nos está mostrando, de lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense que Dios no quiere que nosotros le sirvamos y nos despreocupemos de nuestra familia, de nuestro trabajo, sino la palabra de Dios es tan clara que dice: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, poder amar y obedecer a Dios y descansar en Él. Orar y decirle: Señor, dame tranquilidad, Señor, este problema parece imposible de solucionar en mi vida o en mi trabajo, en esta enfermedad, en esta situación, parece imposible, pero yo no me quiero desenfocar, Señor. Yo no quiero estar todas las 24 horas pensando en ese problema, sino yo quiero tener fe. Y la palabra de Dios dice que la fe nos hace descansar en Él. La fe me hace descansar, estar tranquilo de que Dios está obrando en esa situación. Entonces yo no me preocupo por eso, yo oro, me ocupo y oro por esa situación, por esos problemas, porque yo, si digo, bueno, levanten las manos, ¿quién tiene algún problema? Creo que todos vamos a levantar la mano, algunos un poquito menos, algunos un poquito más, pero todos tenemos situaciones, problemas, cosas que estamos orando, cosas que nos aquejan, ¿no?, o que nos duelen. Pero necesitamos orar y estar tranquilos, decir: Señor, dame fe, aumentar mi fe para poder estar tranquilo y no desenfocarme de lo más importante que tiene que estar en mi mente y en mi corazón. Más que nunca, como hijos de Dios, como ministerio, como iglesia, necesitamos estar despiertos en lo espiritual. Por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. Él tenía una gran tarea encomendada por Dios, ¿no?, y avalado también por el apóstol Pablo, que lo estaba ministrando. Y él deseaba que sea un pastor, que sea un hermano que pueda bendecir a la iglesia, que pueda enseñar la sana doctrina, que pueda motivar a la iglesia para el esfuerzo y para predicar la palabra. Entonces Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. Como cristianos debemos hallar fuerzas en el poder del Espíritu Santo para caminar como Él desea. Fíjense que a veces perdemos la fuerza. Muchas veces escuchamos, ¿no?, a los hermanos, escuchamos en la iglesia que no tenemos fuerza, ¿no? Los problemas, las situaciones nos hacen estar débiles. Por eso necesitamos orar, reforzar la oración. Porque cuando estamos juntos podemos orar ahí en espíritu los miércoles y también en nuestras casas, con nuestra familia, orar por las situaciones. Orar para que Dios mueva su mano de poder y pueda solucionarse ese problema.
Pero mientras se soluciona, yo no me enfoco en ese problema, sino me enfoco en lo que Dios me está diciendo. Empiezo a escuchar lo que Dios me dice en su palabra. Dios me dice que Dios va a estar conmigo, que Él me va a dar fuerza. Por eso, si yo creo lo que dice la palabra, sigo adelante, no me detengo por los problemas o las situaciones. Fíjense que lo que dice la palabra, tú pues sufre, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre. Esta carta la escribió desde la cárcel, ¿no? Pablo, ¿no? Y ahí en uno de los capítulos dice, bueno, ya mi vida está preparada para hacer una ofrenda ante Dios. Sabía que, bueno, la muerte se acercaba, ¿no? Para él, la muerte física. Él desde la cárcel escribe esta carta, ¿no? Esta carta que le enviaba a Timoteo. Y le dice, tú pues sufre, ¿no? Le dice Pablo. Muy distinto a la frase que escuchamos, pare de sufrir, ¿no? Muy distinto, ¿no? Muy distinto, pare de sufrir, esa frase que escuchamos. Ahora el apóstol Pablo, la Biblia, esa escritura dice, tú pues sufre, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la Biblia habla de una batalla, de una lucha, de un enfrentamiento. Ayer comentábamos, ¿no? Al principio en la palabra, ¿no? Que hay luchas, ¿no? Hay batallas que uno realmente quiere estar, ¿no? En un problema, en una situación familiar, ¿no? Se mete y empieza a discutir, hay una batalla. Y hay batallas que, bueno, que nos involucran y nos hacen, ¿no? Colocar en un lugar donde quizás no queremos. A veces sí queremos batallar o queremos enfrentarnos, aún en un ambiente laboral, familiar. A veces podemos decíamos ayer, a veces podemos decir, bueno, la verdad que este enfrentamiento, estas palabras, o sea, es como que yo gané, quizás en el trabajo, quizás el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, hay enfrentamiento a hablar y podemos pensar, no sé, el mundo piensa eso, ¿no? Dice, bueno, ahora yo le gané con las cosas que le dije, la verdad que gané esta discusión, gané esta batalla, ¿no? Pero sabemos que, decíamos ayer, que la mejor batalla es la buena batalla de la fe, la que el cristiano puede involucrarse, puede ser parte. Por eso el apóstol Pablo habla de tú pues sufre, ¿no? Habla de batalla, de lucha, de un enfrentamiento, de sufrimiento muchas veces. Pero también hay recompensa. Por eso este título de El esfuerzo trae recompensa, porque cuando uno se alinea a lo que Dios manda en su palabra, a la larga trae recompensa espiritual, trae recompensa material. O sea, Dios no es deudor de nadie, dice la palabra. Entonces uno ya se siente recompensado con la alegría de servir a Dios, de que Dios es bueno, de que Dios tiene misericordia, de que Dios nos espera, de que Dios trajo salvación a nuestra vida. Ya esa es una recompensa, pero Dios siempre tiene algo más para el que se esfuerza. Por eso el apóstol Pablo habla, ¿no? Y le dice a Timoteo, tenés que esforzarte, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Biblia habla acerca, ¿no? De batalla, lucha, enfrentamiento. Muchas veces el apóstol Pablo habla acerca de esto. El apóstol Pablo menciona a un soldado, a una atleta y a un labrador. En esta palabra que estuvimos leyendo, habla, ¿no? De un soldado, de un atleta y un labrador, comparando al cristiano y su esfuerzo por ser fiel a Dios y ser testigos del mensaje de salvación. Por eso, tanto el atleta como el labrador como el soldado tienen que hacer un esfuerzo, tienen que esperar un tiempo, pero hayan recompensa. Así cada uno de nosotros, si nosotros estamos enfocados en lo espiritual, orando en el Espíritu, estando unidos como iglesia, siendo parte como iglesia, Dios va a traer recompensa a nuestra vida. Ya la recompensa de ver esas personas transformadas, el milagro de ver familias transformadas, ya es una recompensa, pero Dios siempre nos da más. Dios siempre trae recompensa al que es fiel. Entonces, ¿cuánto más en este tiempo tenemos que esforzarnos en lo espiritual? Hay que hacer un esfuerzo en lo espiritual, orando, leyendo la palabra, congregándonos, dejando esas cosas que están mal en nuestra vida y decirle al Espíritu Santo, bueno, quiero que se corte de mi vida estas cuestiones que sé que están mal. Entonces hay un esfuerzo que hay que hacer. Hay un esfuerzo, hay cosas que nos cuestan, ataduras espirituales. Por eso necesitamos orar, clamar, interceder, para que Dios traiga libertad,
Va a ser una lucha, quizás son meses, quizás son años, pero si nos ponemos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo quiero salir de esta situación, salir de este pozo, salir de esta atadura espiritual, de este tiempo que ya quiero que se corte de mi vida, bueno, así va a pasar, pero necesitamos esforzarnos y Dios nos va a dar la victoria, porque Dios no pelea por cada uno de nosotros, dice la palabra. Pero también menciona, ¿no? El apóstol Pablo no solamente menciona al labrador, al soldado y al atleta, sino lo menciona a Jesús, ¿no? Como ejemplo supremo de obediencia. Y el resultado, dice la palabra en Filipenses, el resultado de la obediencia, Jesús fue obediente, ¿no? Eso es maravilloso, porque Él con el ejemplo, ¿no? Nos predica con el ejemplo, ¿no? Él fue obediente a lo que el Padre le había encomendado. Fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hubo una recompensa para Jesús. Dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, le dio un nombre, sobre todo nombre. Y dice la palabra que toda rodilla, los que creen y los que no creen, se van a postrar delante de Jesús. O sea, hay una recompensa para el cristiano. Hay una recompensa para la iglesia cuando hace las cosas bien, cuando se encamina, ¿no? Y es guiada por el Espíritu Santo. Y más que nunca en este tiempo necesitamos, ¿no? Estar ahí enfocados en lo espiritual y decirle, Señor, ayúdame a esforzarme, porque quiero ver esas personas transformadas. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por familiares, por amigos, por vecinos que necesitan? Dios está obrando porque muchos vecinos, muchas familias, muchas personas están llegando al ministerio, pero hay mucha tierra por conquistar, dice la palabra. Hay mucha tierra espiritual, hay mucha gente que no conoce de Dios, hay muchas familias que necesitan, ¿no? Vida, que necesitan un cambio. Y solo nosotros como iglesia tenemos ese mensaje de salvación. El versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Cuando uno habla de aprobación, ¿no? Uno ahí recuerda como una prueba, un examen. Cuando uno recuerda un examen, cuando uno se tiene que presentar, ¿no? En un curso, ¿no? Cuando está en una carrera, que en algún momento, ¿no? En algún momento de la enseñanza y de todo el tiempo transcurrido en la carrera, en el curso, en lo que está estudiando, hay un examen, ¿no? Hay una prueba, hay un trabajo práctico, porque uno tiene que aprobar, ¿no? Uno tiene que presentarse y aprobar. Uno, para aprobar, tiene que hacer algo, tiene que estudiar, tiene que hacer las cosas correctas, las cosas que le pidió el profesor, el maestro, la persona que está dando el curso. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, procura, ¿no? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Cuando uno se presenta a Dios aprobado, pasa a otro nivel, ¿no? Avanza. Cuando uno quiere aprobar algo, ¿no? Si lo aprueba, pasa a otro nivel, ¿no? Avanza en el estudio de alguna carrera o curso. Uno debe aprobar, o sea, hay una o más pruebas, un trabajo práctico, algo para aprobar, para ser evaluado. En la vida del que quiere servir a Dios también. Por eso Pablo le dice a Timoteo, con diligencia debes presentarte ante Dios. Eso significa dar sin vueltas, sin rodeo. Eso es lo que la palabra en el original griego le está diciendo con diligencia, o sea, sin rodeo. Dejá de dar vueltas, sin rodeo. Tenés que presentarte delante de Dios, aprobado. No solamente presentarte, sino tenés que estar aprobado. Tenés que ser un obrero esforzado en los caminos, en la vida cristiana. Y saben, hermanos, el tiempo pasa rápidamente. El tiempo pasa rápidamente, no hay tiempo que perder. Por eso el apóstol Pablo le dice, sin rodeos, dice, sin dar vuelta, tenés que presentarte ante Dios, aprobado. No hay tiempo que perder, la salvación está más cerca de nosotros. Dice la palabra que la noche está avanzada, se acerca el día, dice la palabra ahí en Romanos 13. La noche está avanzando, se acerca el día, entonces necesitamos con urgencia, con diligencia, sin rodeo, sin dar muchas vueltas, ponernos a cuentas con Dios, trabajar, estar enfocados como ministerio juntos, unidos en el Espíritu, para poder
ir, ¿no?, a toda esta ciudad de Lanús con todo lo que Dios nos va a presentar en este tiempo, con todo lo que Dios está abriendo, está habilitando, usando bien la palabra de Dios. Otra de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, usando bien la palabra de Dios. Esto quiere decir no acomodarla a nuestros intereses. Pero cuando uno empieza a faltar quizás a la iglesia, a las reuniones, dice, bueno, pero Dios sabe que no tengo tiempo, que trabajo. Entonces, a veces acomodamos, ¿no?, lo que Dios nos dice en su palabra a nuestra conveniencia. Y la verdad que nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra, no que la palabra se acomode a nosotros. Por eso acá dice, usando bien la palabra de Dios. Muchas veces no la usamos bien correctamente o quizás no la entendemos. Entonces debemos discernirla en el Espíritu y obedecerla. En este tiempo Dios está buscando cristianos esforzados para la tarea que como un ministerio tenemos por delante. Por eso estamos hablando esta palabra de que Dios está buscando personas esforzadas, valientes, personas que estén aprobadas por Dios, que estén aprobadas con lo que están haciendo. Es una aprobación constante y Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. Yo ayer comentaba que Dios no nos pide nada que no podamos hacer, porque a veces digo, no, pero es difícil ser cristiano, es difícil orar, es difícil leer la palabra, bueno, es difícil, las cosas, sí, es difícil. Quizás es difícil, tenemos que esforzarnos, por eso estamos hablando de esto, hay que esforzarse, pero no es imposible. Dios no nos va a pedir que volemos por los aires para predicarle a los pajaritos, porque no está en nuestra naturaleza estar volando. O sea, Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Todo lo que Dios nos dice en su palabra que hagamos, lo podemos hacer. Pero necesitamos esforzarnos en lo espiritual en este tiempo. ¿En qué necesitas esforzarte? Pensá en este tiempo. Necesitas reforzar el tiempo de oración en tu casa. Necesitas reforzar el tiempo de venir los miércoles a estar juntos orando. Quizá lo podés hacer, pero no te estás esforzando. Quizás necesitar estar en el grupo de crecimiento más firme para que cuando se haga una actividad evangelística, si antes no estuviste, bueno, lo que pasó ya está. Sino decir, bueno, ahora yo me enfoco en esforzarme en lo espiritual. Si antes no estuve, Señor, perdóname, pero ahora, Señor, quiero empezar un nuevo tiempo. Ahora voy a estar en las actividades evangelísticas junto con mi líder y empezar a trabajar. Ahora voy a asistir, ahora voy a ser parte. Ahora no voy a decir si el grupo hizo tal cosa, sino como grupo hicimos, ¿no?, esta actividad evangelística. ¿En qué tenés que esforzarte en este tiempo? No solo cristianos esforzados Dios está buscando, sino que puedan estar aprobados en lo espiritual. Cristianos que estén dispuestos como un soldado, así como compartía Alfredo. Qué bueno que poder estar dispuestos en lo espiritual. Estar dispuestos en todo lo que Dios tiene para nosotros. Es muy importante en este tiempo. Por eso necesitamos, hermano, poder estar despiertos, mantenernos alerta y saber, bueno, todo lo que Dios está haciendo, poder gozarnos con todo lo que Dios está haciendo en el ministerio y poder estar enfocado y pensando todo lo que viene y ser parte de todo lo que Dios quiere hacer.